expresidente Rafael Correa rinde su versión en Comisión Gabela. Presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas presentó primer balance legislativo de marzo a agosto del 2018. Pleno de la Asamblea Nacional aprobó proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Comisión de Seguridad Fronteriza entregó el informe para primer debate sobre la reforma a la Ley Integral del Estado. Nuevo accidente de tránsito deja 24 fallecidos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Martes 14 de agosto del 2018. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano, también a quienes nos miran a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también nos observan a través de la señal web www.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La Comisión de Seguridad Fronteriza aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Integral del Estado. El informe contempla la creación de un Sistema Nacional de Seguridad. En las ventanillas de gestión documental de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza entregaron el proyecto de Ley Integral de Seguridad del Estado. El presidente de la Mesa de Trabajo, Juan Carlos Yar, destacó los alcances de la ley. Hemos creado un sistema de seguridad integral en donde se acoge el tema de que vamos a tener un Consejo de Seguridad Integral del Estado, una Secretaría de Seguridad Integral del Estado, una Secretaría Nacional de Seguridad Integral en donde se destacan 3 niveles, el nivel ejecutor, nivel de asesoramiento, nivel de apoyo. El vicepresidente de la Comisión, Fernando Burbano, sostuvo que se busca fortalecer la institucionalidad del Estado. Por primera vez vamos a tener un Consejo de Estado, integrado por los presidentes de todas las funciones del Estado, de tal manera que la materia de seguridad integral, este nuevo concepto que es mucho más amplio, que protege los derechos de las personas de vivir en paz, de progresar en paz, van a ser objeto de corresponsabilidad de todas las funciones del Estado. El proyecto contempla que la SENAIN ya no cumpla funciones operativas, sino una coordinación de inteligencia. Como una oficina adscrita a la Presidencia de la República y ha pasado a ser parte integral del sistema, del modelo de gestión, de tal manera que en el futuro no tengamos una inteligencia al servicio de un gobierno, sino tengamos una inteligencia estratégica al servicio del Estado. Otro aspecto es el combate a los ciberataques. Lo que procuramos ahora es de que sea un eje transversal que provea esta información. ¿Dónde están los riesgos y las amenazas que pudieran vulnerar sectores estratégicos de la economía, de la defensa o de la propia seguridad ciudadana? El legislador René Yandún se abstuvo en la votación, tiene discrepancias con el informe. Se debe mantener el nombre, que es Ley de Seguridad Pública y del Estado, que como su nombre lo indica, estamos hablando del orden público y de la seguridad nacional y de la soberanía y del territorio. Razón por la que se le cambió de nombre con seguridad integral. Seguridad integral no consta ni siquiera en la definición y abarca totalmente otros campos que son absolutamente diferentes. Tras el receso legislativo se prevé que el informe sea conocido y debatido por el Pleno en primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este punto vamos a dialogar con nuestro invitado. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, integrante de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza.
Asambleísta Fernando Burbano, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Asambleísta, la Comisión de Seguridad Fronteriza aprobó este informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Integral. En el reportaje precedente veíamos algunas observaciones. Por ejemplo, se crea un consejo, se ha dicho, una Secretaría de Seguridad Integral y además también un Consejo de Estado. ¿En qué consiste este nuevo organigrama, si se quiere? Mire, lo que estamos es fortaleciendo el sistema de seguridad. Pasamos de este concepto de seguridad nacional propio de las dictaduras a un concepto de seguridad de gobierno, que es lo que hemos vivido en la década pasada, a una seguridad para los ciudadanos que está conceptualizada en lo que denominamos la seguridad integral, que lo que hace es acoger el mandato constitucional, pero por otra parte, comprender que es necesario tener un sistema lo suficientemente ejecutivo, lo suficientemente integrador y que existan los niveles definidos, niveles de decisión política, niveles de planificación, niveles operativos. Desde ese punto de vista, lo que tenemos es un Consejo de Estado integrado por todos los presidentes de las funciones del Estado. El presidente de la República nombra a un secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional integral y luego tenemos un sinnúmero de subniveles. ¿Cuáles serían estos? Los niveles operativos, donde están las Fuerzas Armadas, está la policía, está seguridad, riesgos y está las relaciones exteriores. Los niveles de apoyo, que es el sistema de inteligencia, que dicho sea de paso… ¿La CNI? La CNAIN pasa a ser la Dirección Nacional de Inteligencia. Cambia ya totalmente este nombre que se lo había anunciado por parte del Ejecutivo días atrás. No solo es un cambio de nombre. Ahora la ley lo que hace es de que esta Dirección Nacional de Inteligencia sea un ente articulador de los subsistemas de inteligencia. ¿Y los subsistemas de inteligencia cuáles serían? Los de la policía, los del ejército, los de aduanas, los del SRI, los de las relaciones exteriores. Inclusive hemos creado un nuevo subsistema, que son los de ciberinteligencia, porque hoy más que nunca los delitos transnacionales, los delitos de tráfico de personas, extorsiones, secuestros, vulneración de empresas públicas, incluso amenazas sobre los sistemas remotos de las instalaciones estratégicas pudieran ser vulnerados desde el ciberespacio. Por lo tanto, lo que vamos a tener es todo un sistema de inteligencia que abarca todas estas modalidades. ¿Quién lo articula? La Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es lo innovador de este sistema? Que la Dirección Nacional de Inteligencia deja de ser una dependencia del presidente, de la presidencia, y pasa a ser parte… la Secretaría Nacional de Inteligencia. Claro, entonces a futuro ningún gobierno va a poder disponer de la inteligencia del Estado como una dependencia para el espionaje político, para la persecución política o para meterse en la vida privada de sus opositores. Hoy lo que vamos a tener es una Dirección Nacional de Inteligencia generando productos para tomar decisiones, y a esto se le llama inteligencia estratégica. Usted ha dicho que lo que se pretende es ciudadanizar la seguridad. ¿Estarán presididos tal vez por ciudadanos, uno puede entender por ahí, o será el mismo Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa quien estará en el ente rector? Mire, el Consejo de Seguridad, integrado por los presidentes de cada función del Estado, elige un secretario ejecutivo. Este secretario ejecutivo surge de una terna que presenta el presidente. ¿Ante el Consejo de Participación? No, ante el Consejo de Seguridad. Muy bien. Ahora, ¿quién puede poner presidente? Evidentemente la persona de su confianza y que acredite experiencia, que acredite conocimientos, experticias administrativas. Quizás puede ser un miembro de las Fuerzas Armadas, un miembro de la policía, una persona civil o de cualquier otro sector. Lo importante es de que esa persona se vuelve responsable y también sus actos son auditados por la Asamblea Nacional. ¿Es sujeto de fiscalización? Por supuesto, porque eso me parece nuevo. Porque tiene rango de ministro de Estado. Exactamente. El secretario nacional de inteligencia no tenía esa característica, por lo tanto, no tenía este control político. Claro, entonces mire hoy que, por ejemplo, el manejo de los fondos especiales van a poder ser auditados, la gestión propia de la Secretaría Nacional de Seguridad frente a incumplimientos de sus funciones van a tener control político, además de la Contraloría General del Estado. Y esto es una buena noticia. Lo que estamos generando
es una institucionalidad vigorosa para velar por la seguridad integral de los ecuatorianos. Ahora bien, asambleísta, seguramente toda esta discusión se enmarcó después de los hechos de violencia que se registraron en la frontera norte. ¿Cómo esta normativa buscará blindar a los ciudadanos que se encuentran en estas zonas, sobre todo en la frontera norte, cuando se han registrado hechos de violencia, asesinatos, muertes, desapariciones? Bueno, hay que dejar claro que las alertas que se han presentado sobre cambiar el sistema de seguridad del Estado y pública, como se llamaba antes, y hoy seguridad integral, no solo es por el tema de Huacho, hablándolo así. Esto ya teníamos algunos síntomas, por ejemplo, todo el aparato que perseguía políticamente, este troll center que estaba incidiendo en la opinión pública desde la propia SENAIN, o la ausencia del Estado en las zonas fronterizas, o la absoluta permisividad y la falta de control de la Asamblea en materia de seguridad, lo que ha provocado es que seamos vulnerables. Lo que provocó es que, por ejemplo, se incremente el microtráfico, lo que ha provocado es que se incremente la trata de personas, desaparecidos de manera involuntaria, porque hay tráfico de órganos. Es decir, la delincuencia transnacional comenzó a penetrar en el país. No solo el narcotráfico, sino todas las actividades ilícitas, incluso la minería ilegal. Entonces, esta ley no es una ley solo para seguridad fronteriza. Esta es una ley para velar la seguridad integral de los ecuatorianos. Un poco más global. Por supuesto, porque mire usted que, por ejemplo, cuando uno ve los índices de violencia que terminan en muertes violentas, se da cuenta que el 50% de estas son por el crimen organizado, pero el otro 50% se produce por enemistades, por deudas, por celos, por violencia intrafamiliar. Entonces hay un problema también de la convivencia social de nuestra sociedad, en la cual la falta de tolerancia, la solución de los conflictos a través del diálogo u otros mecanismos no está siendo efectiva. Hay un gran trabajo de prevención para bajar los niveles de violencia que también tiene que hacer el Estado. Cuando hablamos de prevención, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo vamos a actuar allí? Yo creo que hay que empezar con la pedagogía desde quienes ejercemos la autoridad y la representación de los ciudadanos. Usted recuerde que hace una década, desde las sabatinas, el propio presidente de la República denigraba a sus adversarios o retaba a sus adversarios. Si en la caravana presidencial había un joven que le hacía una mala seña, se bajaba a recriminarlo o por poco se desafiaba a golpes. Esa pedagogía desde el poder tiene que cambiar. Tenemos que ir hacia un ambiente donde es el diálogo el que soluciona los conflictos. Hay que lograr más acuerdos interinstitucionales, intersectoriales, y eso es materia de prevención. Y lo otro son las instituciones educativas. ¿Tendremos que trabajar con el sistema de educación, tal vez? Hay que promover más el trabajo en equipo, por ejemplo. Hay que premiar más el trabajo en equipo. Hay que ponerles otras fronteras a los jóvenes en el sentido de cómo puedo superarme, cuál es la aspiración que tengo para realizarme en la vida. Como que le estamos poniendo muchas metas únicamente materiales a la gente, y eso hace que el uno tiene que pisar al otro para subir. Hay que trabajar en equipo, hay que pensar en nación, hay que recuperar los valores cívicos. Sí, hay mucho por hacer en materia preventiva. Eso en cuanto al tema social, que sin duda también hay que empezarlo a trabajar, y usted ya lo ha mencionado. Regresamos al tema de seguridad. ¿Qué va a pasar con las competencias que actualmente tiene tanto Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Bueno, ya con la derogatoria de las enmiendas ya no podrán estar en el sistema público, como se lo había dicho en el 2015. ¿Qué va a pasar con la Policía Nacional? Nos ha dicho con la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Qué competencias en materia de seguridad va a asumir cada una de ellas? Se fortalecen y se obligan a articularse. Las Fuerzas Armadas no se disminuyen nada en sus competencias en cuanto a velar por la soberanía nacional. La policía... ¿Serán las mismas que están en la Constitución? Por supuesto, no podemos menoscabar sus competencias. Lo que se pretende es de que su trabajo sea mucho más efectivo, más articulado. Si bien es cierto, la resolución de la Corte Constitucional impide la complementariedad, entre comillas, pero creo que la ley está incorporando la posibilidad de que trabajen conjuntamente, no solo Fuerzas Armadas, Policía, dependiendo del tipo de emergencia o de riesgos. Imagínense, Dios no quiera, un riesgo epidemiológico, una pandemia, ¿no? ¿Que activa qué? A todo el mecanismo de seguridad de la salud. Entonces, un deslave, un terremoto. Fenómenos naturales. La ley ha sido muy bien pensada en el sentido incluso de crear una Dirección Nacional de Movilización,
¿Para qué? Para preparar a las instituciones en materia de riesgos y de amenazas, que si se dan eventualmente un tipo de desastre, un tipo de emergencia a causa de una inseguridad, las instituciones reaccionen y se articulen para contrarrestar este nivel de inseguridad. Ahora bien, la Asamblea Nacional entra en el segundo receso legislativo de este año. La mesa legislativa presentó el informe para primer debate. No sé si es que ustedes ya tienen algún cronograma de trabajo después del receso y si es que prevén algún proceso de socialización para lo que resta de este año. Por supuesto. A ver, la ley tendrá que, el CAL, la presidenta tendrá que poner esto en la agenda legislativa, esperamos que sea lo más pronto, pero evidentemente está en proceso de construcción de la ley. Tenemos que socializarlo el producto con las organizaciones sociales que acudieron, con todos los estamentos e instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Seguridad. Ministerio de y Defensa, también Policía Nacional. Ministerio de Defensa, Policía, Gestión de Riesgos, Aduanas, SRI, porque todos son parte de un sistema. Y evidentemente hay que receptar las observaciones de los legisladores. Los legisladores deberán enviarnos las observaciones y la comisión tiene que procesar. Ahora, en el marco de la ley, esto no termina incluso hasta el veto presidencial. Entonces es necesario tener una relación mucho más fluida con el Ejecutivo, para que sea una ley no que beneficie al gobierno. Esta ley es para los ciudadanos y en beneficio de la nación. Ese es el propósito. Conversábamos previamente, antes de la entrevista, porque el Ejecutivo también prepara un proyecto de ley en materia de seguridad. Tal vez se han tendido los puentes, los diálogos necesarios para complementar estas iniciativas, o la Asamblea Nacional buscará implementar este proyecto de ley y esperar a que el Ejecutivo remita el suyo. Mire, la Asamblea ha hecho sus deberes, nadie le ha dado haciendo. Esto es importante. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado que va a enviar un proyecto de ley, un código, 4 leyes, en fin, pero no lo ha hecho hasta la fecha. Si en cualquier momento lo hace, pues tendrá que sufrir lo que sufre cualquier ley en su tratamiento regular. Ingresa al Consejo Administrativo de la Legislatura, se deriva a una comisión correspondiente y se abre el proceso de formación de la ley. Ahora, a mí me parece que por bien del país, ya tenemos una ley orgánica de seguridad integral y la hemos diseñado de tal manera que funcione como un paraguas, ¿sí? Lo novedoso de esta ley es que en esta ley hemos incorporado todo un capítulo de inteligencia que no existe. Entonces, a través del diálogo con los diferentes estamentos encargados de inteligencia, hemos construido un articulado que creo que está muy bueno. Ahora, este paraguas puede ser catalogado como un primer libro de ese código que anuncia el Ejecutivo. O sea, un primer espacio Ahora, de discusión. Si no podemos integrar esto en un código, perfectamente tratamos las leyes tanto de defensa, de seguridad pública o de la Policía Nacional y de riesgos por separado. Pero lo que vamos a lograr es tener ya esa ley marco, ese paraguas y sobre todo, algo que es fundamental en la lucha contra la inseguridad es que vamos a tener armado un sistema de inteligencia al servicio de los intereses de la nación. Gracias, asambleísta Fernando Burbano, por estar con nosotros. Hemos conversado con el vicepresidente de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, que, insistimos, entregó ya el informe para primer debate del proyecto de ley de seguridad integral. Agradecemos al legislador. Nosotros continuamos con más detalles. La Comisión Ocasional Gavela se mostró de acuerdo con la reconstrucción del tercer informe por parte del perito Roberto Mesa. La decisión la tomó la mesa legislativa tras analizar la vía legal para elaborar el documento. La resolución aprobada por la Comisión Ocasional que analiza la documentación sobre la muerte de Jorge Gavela es el resultado de los insumos que han sido revelados al interior de la mesa ocasional. Dicho documento contempla solicitar a la Fiscalía General que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Orgánico Integral Penal o los argumentos jurídicos adicionales que esta entidad pueda tener, para que se realicen las diligencias necesarias que permitan reconstruir los hechos que motivaron la elaboración del producto 3 del contrato en el tema de investigación de la muerte del ex general de la FAE. Solicitar a la Fiscalía que investigue posibles responsables por la presunta desaparición del producto 3 del correspondiente contrato, entregado con fecha del 8 de julio de 2013 y recibido mediante acta de entrega-recepción única de fecha de 2 de septiembre de 2013.
solicitará a la Contraloría General del Estado una evaluación del equipo auditor que elaboró el informe referente al proceso de contratación y ejecución del contrato y proceda al inicio de un examen especial a la gestión documental del Ministerio de Justicia con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa en torno a la muerte de su esposo Jorge Gabela. César Litardo es presidente de la Comisión Ocasional y explica cuál será el procedimiento para este pedido. Podríamos nosotros concluir esto, que la Fiscalía sería la entidad que estaría enmarcada en el procedimiento de poder solicitar la reconstrucción de este documento. Pueda hacer dentro de ese proceso de trabajo que está haciendo investigativo la reconstrucción del mismo para que pueda aportar a esclarecer este caso. Esta decisión apoyada por los comisionados se da tras una reunión que mantuvo el legislador César Litardo con el contralor subrogante Pablo Celi a fin de viabilizar esta investigación. Toda la documentación y datos recopilados durante las comisiones generales serán parte ahora del debate luego del receso legislativo, anunció el asambleísta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a propósito, la Comisión Ocasional Gabela sesionó esta tarde en donde recibió en Comisión General al expresidente Rafael Correa, quien entregó su versión vía Skype. Vamos a saludar con nuestra compañera Lorena Espinosa, ella nos tiene los detalles. Lorena, buenas noches. Gracias, buenas noches. Desde las 3:30 de esta tarde se mantiene en sesión la comisión ocasional que investiga el asesinato del general Jorge Gabela. En esta sesión han recibido 2 comparecencias vía Skype. La primera fue del expresidente de la República, Rafael Correa, quien rindió su versión voluntaria sobre lo que conocía de la muerte, del asesinato del general Jorge Gabela. Ahí explicó y hizo el recuento de la creación de este comité interinstitucional a través de un decreto ejecutivo en donde precisamente se crea para investigar este asesinato. Ahí él aseguró que no conoció los detalles del tercer informe del perito Mesa, sino que en su defecto él conoció un informe con las conclusiones del Comité Interinstitucional, un solo documento que tenía todas las conclusiones y que el peritaje de Roberto Mesa se había utilizado como insumo para la construcción de este informe. El expresidente de la República ratificó que se había tratado de delincuencia común y que dicho informe había sido entregado a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Asamblea Nacional y a la familia del excomandante. Más o menos 1 hora y media duró la comparecencia del expresidente de la República, Rafael Correa, y cabe resaltar que mientras él rendía su versión, se presentaron algunos impases entre los comisionados y el expresidente, y también hubo ciertos altercados por quienes llegaron para presenciar esta comisión. Hubo impases entre los asambleístas Esteban Bernal y Augusto Espinosa y también sobre algunos ciudadanos que vinieron aquí a apoyar y respaldar al expresidente Rafael Correa. Minutos después de haber culminado su comparecencia, la comisión recibe hasta el momento la comparecencia y las declaraciones del perito argentino Roberto Mesa, quien ha relatado la línea de tiempo y la cronología de su contrato. Ahí, luego de responder las preguntas de los asambleístas, él aseguró que está dispuesto a reconstruir el tercer informe que, según dijo, contiene los nombres de los autores, cómplices y los encubridores del asesinato del general Gabela. Él ha dicho que pese a que él no tiene la documentación, porque en una de las cláusulas del contrato se cedía la propiedad intelectual al contratante, que en este caso era el Ministerio de Justicia, en su memoria tiene claramente los nombres de los autores de este crimen que él asegura que se trata de delincuencia organizada. Él ha dicho que estaba dispuesto entonces a la reconstrucción de este informe. Al momento, el perito Mesa
responde las preguntas de los legisladores y como ahorita él hace aseveración sobre de qué se trataban los tres productos. El primero dijo que se trataba sobre la hoja de ruta y la cronología sobre la investigación. El segundo, que se determinaba que el asesinato fue producto de delincuencia organizada y por eso se llega al tercer informe, que en este documento contenían los autores, los nombres de los autores del crimen, que como lo dijimos, él ha ratificado que está dispuesto a la reconstrucción de este informe. Al momento la comisión continúa con esta comparecencia y el perito responde a las inquietudes de los legisladores. Eso es lo que les podemos contar desde aquí, desde el Salón José Mejía Lequerica. Nosotros volveremos con ustedes si así la noticia lo amerita. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Seguro tendremos nueva información desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Entre tanto, les contamos que la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, entregó el primer balance de gestión de la Asamblea Nacional, comprendida entre los meses de marzo y agosto del 2018. En la cita se destacó los avances en materia de control político y participación ciudadana. Los medios de comunicación internacionales, regionales y locales fueron parte del primer balance de la gestión legislativa de marzo a agosto de 2018. Al frente, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, se han desarrollado 26 sesiones del CAL, 42 sesiones de pleno, 364 sesiones de comisiones, 139 proyectos de leyes recibidos por la Secretaría General, 98 proyectos de leyes remitidos a las comisiones permanentes y ocasionales. En la primera parte del conversatorio, la presidenta se refirió a los avances legislativos alcanzados, como la aprobación de varias leyes, como de la ley amazónica, de educación superior, reformas a la ley de aviación civil, ley del adulto mayor, entre otras. Nosotros hemos ido aprobando distintas leyes, tenemos fundamentalmente aprobadas 9 leyes de las que nos habíamos planificado aprobar en este periodo de marzo a agosto del presente año. En cuanto a los avances en el control político y de fiscalización, la presidenta destacó las comparecencias de funcionarios públicos, pedidos de información y juicios políticos. En este momento hemos calificado los pedidos de juicios políticos para el exministro de Finanzas Carlos de la Torre y ministro de Agricultura Rubén Flores, los cuales serán tratados una vez del retorno de la vacancia legislativa. Finalmente, la participación ciudadana fue otro de los ejes abordados por la titular del Parlamento, pues destacó la presencia de 462 ciudadanos y representantes de organizaciones sociales para la construcción de leyes, 2.783 personas atendidas en casas legislativas, 12.569 ciudadanos partícipes de la socialización de leyes. Que presentan inquietudes, aportes en los distintos temas que debaten las comisiones. Este primer balance fue bien visto por los periodistas que acudieron a la cita, como Carla Maldonado del Telégrafo. Reconoció que es la primera vez que se cuenta con datos del trabajo desarrollado por la Asamblea, pero además destacó el diálogo y consensos con los grupos de oposición. Primero en la credibilidad, porque todo luce transparente y por primera vez tenemos la información que hay en la Asamblea, que siempre estaba demasiado protegida. Una misma lectura compartieron los periodistas Patricio Quintuña de Radio Brisa de Ambato y Marilyn Rodríguez de TV Norte de Ibarra. Primera vez los medios locales hemos sido tomados en cuenta para ser partícipe de este valor ciudadano. Estos espacios son muy importantes porque permiten despejar las dudas también de los periodistas que nos encontramos en provincias. En este primer balance de la gestión legislativa estuvieron presentes los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y los jefes de las diferentes bancadas políticas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 107 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La propuesta dota de herramientas jurídicas para combatir este mal. El documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. El debate generó críticas positivas al contenido del proyecto de ley de lucha contra la corrupción que, según varios legisladores, brinda herramientas jurídicas constitucionales para los operadores de justicia contra la corrupción. Con esta ley no va a haber excusa alguna para que fiscales, jueces digan que no pueden recuperar los dineros mal habidos, vengan de donde vengan. Y que no estorben y que sirvan de pretexto, como es el tema de la asociación ilícita. Ojo, que no conlleve
bajo ningún concepto, la criminalización de las asociaciones comunes. Durante la discusión también cuestionaron los hechos de corrupción institucional que han saltado en los últimos meses. Por ello aseguran es fundamental que el país cuente con un cuerpo legal en esa materia. Aquí le invito al fiscal, al contralor, que no investiga a unos pocos, que investigue absolutamente a todos esos nuevos ricos que tenemos ahora aquí en nuestro país. Sorprende e indigna la indiferencia, la resignación y el silencio cómplice de los diferentes organismos de control y de los anteriores periodos de este Parlamento que durante años permanecieron en total silencio. Los legisladores solicitaron además que se endurezcan las penas en ciertos delitos vinculados a la corrupción, un problema que aseguraron no es únicamente del Estado. Los delitos como el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, que inclusive por parte de la Constitución se señalan como delitos imprescriptibles, no han sido topados. Se mantienen las mismas penas, muchas veces benignas. Que no es la corrupción que estamos tratando en este momento, la nueva, sino la que se repite y que se ha estado dando históricamente. El documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de la interpretación del quichua con César Guandorema. Ayichishi Mashi Ricardo Bravo, Shinamikan, Ayukuna Minga Chihuachi, Yukunchi Kasnakechishi, Kichwa Shimi Piwisha y Kunawan Kikimpa Guasiman, Chayamukunchi, Kaipi Kajarishun. Informe Seguridad Fronteriza. Kasnakai Hatun Mingarishka Pillanka Kapukuna Imami, Imashina Yakaisaiwa Yaktakuna, Imapi Kasnakai Hatun Kamachi Rurarinawan, Yanaparinapa Kilka Imata Astawan Ya Rimanakushpa Katikunkuna. Seguridad Integral del Estado, Kamachi Imatami Mushuyachina Kan. Chaypagmiña kasnakay punchakuna imaka kaypi ña llankay kallarigrinchik shinallati kasnakay shugniki rimanaku imapi riqsingapak ñami kilkata charinchi nishpami riqsichirka willachirkakuna. Resolución Gabela. Kay Comisión Ocasional Gabela Mingarishka Pillanka Gapukuna Imami kasnakay punchakuna imaka kutimpas kay tercer informe kilka imata ruranapak kay hatun Roberto Mesa Rixik Runa Imawan Rimanakushun kaypi imashina ya kay llankay-kuna paktashkata kutimpas allichichun nishpami yuyay paktarirkakuna. Shidallati kasnakay puncha imapimi kay Comisión Gabela Uku Imapi Rafael Correa ñaupa llaqtapushak runa imapish kaypi kasnakay hatun rimanakui imata willachishkakan imaya riqsishkata. Kay Skype hatun karo rikuchi imapimi payka rimarirka shinallatik apukuna imapish tariparka. Shinallatik perito Roberto Mesa imapish shinallatik kaypi paypish imaya riqsishka ima shina llank'aykuna paktashka imatami kaypi tukuy apukuna taripashkapi riqsichishpa taripaykuna imata kutichirka. Balance legislativo, Mamayakta Tandanaku Itapushak Elizabeth Cabezas Apugimami, Kaipaucar Quillamanta, Kaikarwal Quillacama, Kaishkewaranga Chunga Pusa Guatapi Yankashka Imatañari Sichishkakan. Paikanigmi Iskun Kamachikuna Imatami Rurashpa Arinishkanchi, Sinayatik Astawan Kaipi Hatun Yankaikuna Imata, Imashinami Yukunchi Yankanapa, Churarkanchik Chaitami, Yukunchi Kakatishpa, Yankakunchi Nishpami, Kaito Tamanta Imaka Huillachirka. Ley contra corrupción, Shinayati Kasna Kaito Tamanta Imami, Kaimama Yakta Tandanako Yuku Imapika, Kai Ley de lucha contra la corrupción, Kamachikil, Kaimata, Kasna Nya Iskainiki, Ari Rimanako Imapi Arinirka. Supatza, Kanchis Apukuna Imami, Kasna Kai, Kamachi Imata Arinirka, Shinaka Kai Yakta Pushak, Makima Michayanka, Pai Rikuchun Arinichun, Manakashpaka Kaibeto, Nishpakutin, Ajichinaman Tigrachishpa Kachachun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de optimización de trámites administrativos. Durante el debate, el pedido fue reiterativo para otorgar facilidades a los ciudadanos. En la continuación del debate, el asambleísta Henry Cucalón reconoció que la propuesta es necesaria para generar facilidades para los ciudadanos. No obstante, planteó la necesidad de establecer el ente regulador a cargo de la simplificación de trámites. ¿Cuál es el ente rector público que va a manejar el concepto de la simplificación de los trámites? Está bien que sea así, que se detalle. La seguridad jurídica fue eje de debate del asambleísta Héctor Muñoz. Y sobre todo para que se pueda respetar el derecho que establece la Constitución a la seguridad jurídica. De su lado, el asambleísta René Yandún solicitó se revise el sistema y normas constitucionales ya vigentes que permitan la aplicación del proyecto de ley. Que prevalece la normativa y las técnicas que rige el control gubernamental. Un banco actualizado de datos bajo responsabilidad de las instituciones públicas, en cambio, fue la propuesta del asambleísta Norma Vallejo. Van al siguiente día al informe y resulta que falta un documento más y eso nos parece importante en esta ley que podamos ya definir la agilidad de las instituciones. Control de la duplicidad de información fue la propuesta del asambleísta María Mercedes Cuesta. Si ya va a haber homologación de información entre instituciones, ¿por qué no ser aún más radicales y establecer la no duplicidad de información? Al finalizar con el debate, el ponente de la iniciativa, Pavel Muñoz, expuso los cambios incorporados. El Estado está para promover el desarrollo, el Estado está para garantizar derechos y también libertades, pero el Estado no está para entorpecer la vida del ciudadano con trámites innecesarios. Con 100 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó el proyecto de ley para optimización de trámites administrativos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime, con 107 asambleístas presentes, un proyecto de resolución para anular la condecoración otorgada por el antiguo Congreso al mérito educativo al sacerdote César Cordero Moscoso, acusado de varios casos de abuso infantil en la ciudad de Cuenca. Los legisladores recibieron en Comisión General a Jorge Palacios, una de las víctimas. Lo recibieron de pie y con aplausos. Jorge Palacio relató su testimonio ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Él es una de las víctimas del sacerdote César Cordero Moscoso, acusado de abuso sexual infantil. Fui violado, sodomizado cuando tenía 7 años de edad, cuando ingresé a su escuela, a Miguel Ortiz. Fui objeto de esta violencia hasta aproximadamente 12, 13 años. Tengo un hermano menor que también estuvo hasta los 10 años y que también fue violado por este sacerdote y que hace 30 años se suicidó. Relató que los hechos dejaron secuelas en su vida, pero que finalmente pudo superarlo rompiendo el silencio y pidiendo apoyo en varias instituciones para que el sacerdote sea juzgado, pero no tuvo respuestas, sino hace pocos meses atrás cuando también se sumaron más denuncias. 6, 7 denuncias más de hombres adultos como yo que fueron violados por el sacerdote y creo que la vida sexual de este señor, de este sacerdote, se desenvolvió en violar, asesinar a niños. Esta fue la resolución que impulsó al asambleísta Lourdes Cuesta a presentar un proyecto de resolución para anular la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo al ciudadano César Cordero Moscoso entregado por el antiguo Congreso. Gracias a Jorge, que otros 5 valientes decidieron hablar. Uno de ellos perdió la vida hace 2 semanas. Y en nombre de él debemos exigir justicia. Yo les pido, señores asambleístas, el apoyo, porque es necesario que el sacerdote sea juzgado. En el documento, el legislativo insta a la Fiscalía y en especial a la de la SUAY a actuar con imparcialidad, celeridad y transparencia en los procesos de denuncias por abuso sexual en contra de dicho sacerdote. Todos ellos víctimas de abuso sexual cuando eran niños, cuando comenzaban a vivir, cuando tenían sueños,
cuando querían crecer sanos y libres de violencia. Asimismo, se designará un espacio conmemorativo dentro de la Asamblea Nacional en reconocimiento a todas las víctimas de abuso sexual infantil en el Ecuador, donde se colocará una placa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los legisladores de la Comisión Ocasional AMPETRA manifestaron que el Consejo Nacional de Igualdad incumplió con la misión de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La legisladora Lourdes Cuesta propone que esta entidad desaparezca. Legisladores de la Comisión Ocasional AMPETRA criticaron el papel del Consejo Nacional por la Igualdad Intergeneracional, entidad encargada del control y protección de los niños. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, se pronunció. Son los que evalúan en primera instancia el cumplimiento del Estado frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, eso es lo que hemos determinado, de que no hubo articulación, no hubo esa evaluación, no hubo ese seguimiento. Y hay que rectificar, hay que retomar, la institucionalidad para proteger los derechos de los niños. La legisladora Lourdes Cuesta señala que esta entidad debe desaparecer por no haber cumplido con su rol. Nada, absolutamente nada ha pasado. Simplemente han trasladado al Ministerio de Educación, a la Fiscalía, quién sabe a dónde las denuncias y se han quedado de brazos cruzados. Eso confirma una vez más que este consejo debe desaparecer. Encarnación Ducci, asambleísta por Cañar, dijo sentirse indignada tras conocer que en el país más de 4.000 niños fueron abusados solamente en los últimos 4 años y que el Consejo Nacional por la Igualdad solo reportó 9. Estamos viendo de que han descuidado totalmente, es por ello que cuando se requiere información, pues ningún ministerio tuvo que nuevamente ir a los archivos y tratar de sacar la información de la realidad sobre violación sexual a niños, niñas y adolescentes. La comisión también aprobó el informe sobre control político al Ministerio del Interior. Hoy se han incorporado, por ejemplo, temas también de delitos sexuales contra niños. Y hay resultados del caso AMPETRA. Los informes de la comisión serán entregados al Consejo de la Administración Legislativa. Clever Aranda, TVL Noticias. El proyecto de ley del futbolista profesional busca dotar de derechos como la seguridad social a quienes practican este deporte. El proyecto fue presentado por el legislador Jorge Corozo junto a ex glorias del fútbol ecuatoriano. El proyecto de ley del futbolista profesional busca dotar de derechos a quienes practican este deporte. El legislador Carlos Berman señaló que la normativa también acoge insumos de los directivos. Vamos a abrir todos los espacios necesarios para que todos los actores y todos los sectores involucrados en esta temática del fútbol puedan debatirlo. El proyecto de ley será tratado por la Comisión de Derechos Colectivos presidida por el legislador y exfutbolista profesional Jorge Corozo. Futbolistas que se retiran de la carrera y nunca saben ni siquiera si tienen un seguro social y de qué van a vivir más adelante. Tenemos que garantizar efectivamente que los futbolistas puedan ejercer una carrera para que cuando se retiren puedan tener algo que hacer en la vida, no solamente ser futbolistas, sino como en mi caso y como el de muchos, ser dirigentes y también incursionar en el tema de la política. Busca también proteger a los equipos ante las constantes demandas de futbolistas de extranjeros. Porque es una vergüenza que haya muchos futbolistas que han llegado a nuestro país, han jugado 2 partidos, especialmente los extranjeros, y luego ponen una demanda internacional ante la FIFA y dejan desfalcados a los clubes ecuatorianos. Jacinto Espinosa, ex arquero de la selección y hoy representante del gremio de entrenadores, también realizó aportes al proyecto. En la ley de los futbolistas podemos articular el tema de la ley de los directores técnicos. Por lo tanto, el interés nuestro es simplemente velar y precautelar los intereses de nuestros agremiados. A la presentación del proyecto acudieron futbolistas, entrenadores y dirigentes. Clever Aranda, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con César Guandolema. Chinamikan ayukuna yukunchi kasna wije kunawan kikimpa guasiman chaya mukunchi kaipi kallarishun. Aprobación ley trámites. Mamayakta tandanako yuku imapimi kaitutamanta shuhatun rimanako itacharirka kuna tuku yapukuna shinaka kai ley de optimización de trámites administrativos kamachi kilka imatamiña arinirka kuna. Shinayati kai hatun kamachi imawanka yakta yukuna yanka iwasi kuna manchayakpi yana paikuna pakta shayachun shinateti paikuna mañashka imatapish utka kutichichunmi yana panga nishpami kai pika kasna patsak apukuna ima arinirka kai kamachi rurarina kilkatam.
Anulación con decoración. Shinayati kasna kai tutamanta kai puncha imami mamayakta tandanaku yuku ima pika kasna shuguyarinaku iman pactar kakuna tukui apukuna. César Cordero Moscoso, kushipata runa ima manka sañaupa Congreso Nacional shukamari kushka ima tami anchuchinapa yuyarinakurka. Paikuna ka kasna kai runa imami wawakuna imata kikin kausaipi anchata yakichishka kan chaimanta mi kasna kai kamarikuna imataka anchuchin Nishpami yuyarirkakuna. Jorge Palacios, runa aillo imapishka imachamurka, paika wawarika pimiñuka imapi anchata yakichirka nishpami willashpa kaipi chayamushpa rixichirka. Comisión Ampetra, Kasnakai, Tandanaku y Pillanca, Capukuna, Ima, Pish, Astawan, Rimanakushpa, Katikunkuna, Mika y Kutin, Ima, Kaka y Consejo Nacional de Igualdad, Hatun Tandanaku, Ima, Mi Pai, Hatun Yankana, Ima, Pi, Mana, Pachta, Kashkaninmi, Shinayati, Wawakuna, Wamrakuna, Ima, Tami, Mana, Ayirikushka, Chaiman, Tami, Hatun Yakikuna, Ima, Tiarka, Tiashka, Nishpami, Lourdes, Cuesta, Warmi, Ima, Kanishka, Ñukunchika, Kasnakai, Kamachi, Kaitandanaku, Ima, Pika, Anchurina, Mikan, Nishpami, Rixichishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y regresamos con más información desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Allí se encuentra nuestra compañera Lorena Espinosa. Nos tiene detalles de la sesión que mantiene la Comisión Ocasional Gabela. Lorena. Gracias, buenas noches. Continúan las preguntas y respuestas por parte de los asambleístas que conforman la comisión ocasional encargada de investigar el caso Gabela y las respuestas por parte del perito argentino Roberto Mesa. Son varias las inquietudes que han presentado los legisladores sobre los detalles puntuales que han saltado la duda sobre las otras comparecencias que ha tenido esta mesa legislativa. Al momento el perito ha confirmado que ha cumplido con los términos que reposaban en el contrato sobre la entrega de los 3 informes sobre el asesinato del general Jorge Gabela, y también hace pocos segundos reveló los nombres de quienes recibieron cada uno de los informes con la firma y sello del Ministerio de Justicia. Él ha dicho también en estas últimas respuestas que la hipótesis bajo la que se investigó el asesinato del general Jorge Gabela fue en efecto a raíz de la compra de los helicópteros DRUV, y también ratificó que se trataba de delincuencia organizada. Eso decía en el segundo informe, y por eso se continuó con el tercer informe, documento que él asegura que contiene los nombres de los autores de este crimen en contra del ex general de la FAE. También al inicio de su intervención él aseguró y dijo que estaría dispuesto a la reconstrucción de este tercer informe que contiene los nombres. Él ha dicho que pese a que no tiene la documentación física, porque eso constaba como parte de la confidencialidad en una de las cláusulas del documento, en su memoria recuerda claramente lo que decía en ese tercer informe, pues dijo también que no tenía copias de los documentos, pero sí de los oficios sobre los que recibían la documentación. Eso es lo que nosotros les podemos contar. Continúa la comisión, entonces la comisión ocasional sobre el caso Gabela, y nosotros les tendremos información si es pertinente más adelante. Que tengan una buena noche. Igualmente, Lorena, que tengas una buena noche y gracias por esa información que nos tiene, ya que Lorena Espinosa lleva de cerca la sesión que mantiene esta comisión ocasional. Entre tanto, les contamos que el presidente de la República designó a Adrián Bonilla como secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología encargado, en reemplazo de Augusto Barrera, quien presentó su renuncia al cargo la semana pasada. A través del decreto ejecutivo 478, el primer mandatario también realiza una modificación a la estructura del Consejo Sectorial de lo Social. Ahora, ese organismo estará presidido por el ministro de Trabajo y ya no por la Secretaría de Educación Superior. Por otro lado, el jefe de Estado aceptó la renuncia de Rubén Flores al cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. El mandatario encargó ese ministerio
a Mariuxi Gómez Torres, viceministra de dicha cartera de Estado. También el presidente de la República aceptó la renuncia de James Reinaldo Cervantes a su cargo de director general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Ese cargo lo ocupará Óscar Castillo Añasco. Y un nuevo accidente de tránsito se registró en las vías del país. Un bus que cubría la ruta Neiva en Colombia hasta Quito se accidentó en la vía Pifo-Papayacta. 24 personas fallecieron y otras 19 quedaron heridas. Este es el segundo accidente de tránsito en menos de 48 horas. A la altura del kilómetro 8 de la vía Pifo-Papayacta, un bus internacional proveniente de Colombia se accidentó, ocasionando la muerte de 24 personas y dejando heridas a otras 19. Según información de la Policía de Tránsito, el vehículo perteneciente a la Compañía Internacional de Turismo, Cotrans Especiales del Oriente, y cubría la ruta Neiva-Mocoa en Colombia, Lago Agrio y Quito en Ecuador. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente, pero la Policía de Tránsito presume que el autobús se impactó primero contra un vehículo trooper a la altura del kilómetro 10. Producto de este choque, 2 menores fallecieron y en su intento por huir del lugar, perdió pista y se impactó contra una vivienda y posteriormente se volcó. Desde la Asamblea Nacional ya se anuncia un llamado al director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, para que nos indique qué es lo que se está haciendo, tanto en un análisis comparativo con años anteriores y con qué frecuencia se realizan los controles en nuestras carreteras. Porque no es un tema pasajero, es algo muy profundo que lamentablemente está siendo, si no es el primero, el segundo de las causales por muerte de los ecuatorianos. Asambleístas como Lira Villalba y Marcelo Simbaña coinciden en la necesidad de conocer cuáles son los controles que efectúa la Agencia Nacional de Tránsito. Hacia allá es donde tenemos que mirar, a reforzar las condiciones de control también, porque no se puede tampoco emitir reglas de control cuando al final la autoridad no cumple esas reglas de control. ¿Qué está fallando? Los controles. ¿Quién controla? Los diferentes organismos de control, CTE, agentes civiles de tránsito de los GATS municipales. Tanto en la Comisión de Justicia como en la de Tránsito se trabaja en reformas legales en esta materia. La primera busca modificar las sanciones para los infractores, mientras que la segunda propone un mecanismo para evitar más muertes en las vías. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Mientras que la mañana de este martes, en el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, afirmó que las cifras por los siniestros en las vías disminuyeron con relación al año anterior. Sin embargo, indicó que continuarán con las evaluaciones a los conductores profesionales. Estas declaraciones se dan tras los últimos accidentes en las vías que dejan al menos 40 personas muertas. El vehículo contaba con el seguro necesario exigido por la Autoridad de Tránsito colombiana, así como la revisión técnica, mecánica requerida para poder circular. El Pacto por la Seguridad Vial, yo he dicho, ha dado resultados y eso se evidencia en las estadísticas. Al mes de junio hemos tenido una reducción del 30% de los siniestros de tránsito en transporte público en relación al año anterior y hemos tenido una reducción del 84% de los excesos de velocidad en las unidades de transporte público intra e interprovincial. Desafortunadamente, y como lo mencionamos ayer, la irresponsabilidad en muchos casos rebasa cualquier tipo de control que se pueda implementar. Tenemos que seguir extremando las medidas y una de estas medidas es la evaluación de conductores que hemos iniciado ya a partir del mes de agosto. Llevamos 800 conductores evaluados y vamos a evaluar a 16.000 conductores para garantizar que efectivamente la ciudadanía está en manos de los conductores aptos. Bien, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.